Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor y queremos agradecer a Henry por el privilegio que nos permite hoy compartir este momento con ustedes. La verdad que para nosotros es un honor y un privilegio estar en este momento acá. La verdad que Dios nos bendice y cómo superar los oradores, ¿no? Es muy difícil entrar, digamos, cómo la dejaste espiritualmente, cómo hacemos, ¿no? Espiritualmente subimos, bajamos, la verdad que la gloria de Dios se manifestó. Yo sé que el corazón de muchos ha sido alcanzado por el poder de Dios y sentimos la presencia de Dios, ¿no? Denle un fuerte aplauso a Jesús, iglesia, denle un fuerte aplauso a Jesús. Bueno, para los que no nos conocen, soy el pastor Fabián, tengo mi amada esposa Karina. Bueno, junto con mi esposo estamos pastoreando nuestra iglesia, que es el Kairos de Dios. Y bueno, hoy estamos acá en representación del Ministerio El Único e Impacto Juvenil, que son los proyectos que tenemos y queremos compartirlo con ustedes. Sí, queremos compartir un poco los proyectos, pero también queremos hablar de qué vamos a hablar. El tema de hoy es cultura cristiana. Vieron que muchas veces utilizamos la palabra cultura cristiana, y para hablar de cultura cristiana primero debemos entender su raíz, la raíz etimológica, el origen de la palabra cultura. Por eso hay una primera lámina que ahí están proyectando, ¿no? El origen de la palabra cultura. Su origen es que proviene del latín cultus, que significa cultivar y cuidar. Miren qué importante, ¿no? ¿Qué significa cultura? Cuidar, ¿no? ¿Y qué más? Y cultivar. Originalmente, ¿a qué se refería esta palabra? Se refería a cultivar, ¿qué cosa? La tierra, o también el ganado, cuidar el ganado. De eso se trataba antes esta palabra. Pero como un acto de dedicación para que las cosas florezcan. Y con el tiempo esta palabra tuvo un giro totalmente distinto. Se habló de abarcar el cultivo de la mente y el cultivo del espíritu. Entonces eso fue adoptado por la sociedad, ¿no? Y se fue introduciendo dentro de la sociedad para que la mayoría de las personas tuviesen expresiones culturales en la sociedad. Entonces cada cultura de cada región tenía una expresión cultural totalmente distinta. Hoy esta palabra socialmente se entiende como el conjunto de costumbres, creencias, valores, normas, conocimientos y manifestaciones artísticas que caracterizan un grupo de sociedad, o en particular abarca formas de vida o estilos de comportamiento. Esto es importante entenderlo porque hoy vivimos una sociedad posmodernista y a veces hay palabras que se incorporan en nuestra vida y tenemos que saber el origen o la raíz de una palabra para poder hablar con propiedad, más como creyentes, ¿no? Cuando somos creyentes tenemos que hablar con propiedad. Por eso, hoy quiero hablar un poco de la cultura versus la verdad espiritual. Y mi esposa trajo algo para compartir, que ahora primero vamos a leer Juan 3:6, los que tienen Biblia, se lo Biblia, no sé si lo tienen ahí el pasaje bíblico, no sé si se los pasamos. Ahí está, Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este es un principio espiritual. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Pero de acá que extraemos la enseñanza, el principio espiritual que trasciende la cera. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y 1 Corintios 2:14, Pablo refuerza este concepto espiritual con otro principio espiritual. Extraemos un fragmento de la carta y miren lo que dice 1 Corintios 2:14, a ver si lo tienen, ahí está, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Porque no las puede discernir espiritualmente. Entonces, para poder entender esta idea, vamos a tener algunos ejemplos que la pastora va a compartir, como ser en la tradición argentina, ¿no? Nos vamos bien atrás para poder entender culturalmente cuáles son expresiones culturales. Nosotros como argentinos tenemos culturas, ¿no? Bueno, como estaba adelantando acá el pastor, ¿no? Nosotros como argentinos tenemos nuestra cultura, hay varias expresiones culturales, pero realmente yo hoy voy a traer una, que es el tango, no es del folclore, por el poncho digo, ¿no? Vamos a ir por el tango.
Dice que el tango tiene como origen la poesía y el ambiente romántico ligado a la violencia urbana. Es decir, el tango nació en las esquinas, eran canciones que reflejaban sus vivencias, tristeza, abandono. No sé quién escucha tango. A ver, ¿quién escucha tango? ¡Wow! Son todos espirituales. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero a mí me contaron, porque yo en esa época no estaba, que realmente eran momentos como los arrabaleros, los guapos que le decían, que siempre andaban y se juntaban en la esquina, andaban con cuchillos, les gustaba pelear. Todo ese trasfondo venía con la tristeza, el abandono y las peleas. Entonces eso es lo que venía del tango. Y esa misma naturaleza caída refleja en otros géneros de música. Jesús, en contracultura de eso, dice que trae paz interior, perdón y una vida regenerada. Transforma el ambiente espiritual. Y quiero compartir con ustedes, quiero que lo anoten, Gálatas 5, del 19 al 22. Es un pasaje conocido, pero ahí contrasta las obras de la naturaleza humana, que es enemistad, desprecio, ira, con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, ¿verdad? Entonces, realmente esa es la parte argentina. Vamos a la parte de Bolivia, las danzas del altiplano. Práctica festiva que en ocasiones recurren a la explotación destructiva de la fauna. Es decir, ellos para hacer esas danzas muchas veces utilizan la piel de animales que están en extinción. En cambio, Jesús nos llama a tener la responsabilidad, la mayordomía justa y el cuidado de toda la creación. Como base bíblica lo tenemos en Salmos 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Y seguimos. El tercer caso que traíamos como ejemplo es Brasil, el carnaval. Se enfoca en la comercialización del cuerpo y el desenfreno de las pasiones terrenales, lo cual la palabra de Dios nos dice que el mismo Jesús, cuando murió por nosotros, devuelve el valor sagrado al cuerpo como morada de Dios y restaura la dignidad de las personas. Lo podemos ver en 1 Corintios 6, 19 al 20, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Amén. Y pasamos al otro. Punto 4. México. Expresiones folclóricas y devoción ancestral. Tradiciones surgidas del temor a la muerte. Oculto a deidades e imágenes de origen terrenal. Jesús nos revela la vida eterna, la verdad plena y el llamado a una adoración pura y exclusiva al Creador. Lo vemos en Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, estas diversidades de expresiones culturales las vemos en cada país, en cada provincia, con identidades marcadas por la historia y por el territorio. Sin embargo, al comer del árbol del bien y del mal, esta cultura en sus diferentes expresiones contienen tanto aspecto bueno como malo, reflejando la condición humana. Wow. ¿Saben? Ustedes dirán, ¿por qué vienen de a dos? Porque dice que cuando se cae uno lo levanta el otro. ¿Se entienden? Entonces cuando me quedo sin palabra yo, continúa ella. Entonces cuando ella se queda sin palabra, continúo yo. Digamos, tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Ahora, nuestro objetivo no es juzgar. Estamos planteando los diferentes tipos de culturas para que podamos entender qué es lo que le llama a esta sociedad cultura, ¿no? A eso le llama cultura. Ahora, tenemos que despertar una realidad espiritual que nos conecta nuevamente con el reino. Nosotros tenemos que ver eso. Cuando nosotros asumimos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, comenzamos a recuperar nuestra identidad perdida y volvemos al origen. El origen es la identidad con el reino. Es por eso que al entenderse el diseño original,
de nuestro Creador. La iglesia se posiciona como no se posiciona como una imitación del mundo, sino con el reflejo vivo del reino de Dios en nuestras vidas. Esa es la diferencia. Tenemos que interpretar que a veces nosotros no es que copiamos, no deberíamos copiar, sino que somos el reflejo vivo del reino de Dios en la tierra. Entonces lo que hacemos a través de Jesucristo, recuperamos, ¿qué cosa? Lo perdido en el origen. Porque lo perdido en el origen fue que se comió del árbol del bien y del mal, y ahí se distorsionó todo lo que era el aspecto cultural. Ahora, ¿qué tenemos que manifestar? La adoración a Dios. Por eso hoy, volviendo al altar. Por eso hablamos de volver al altar. Entonces, ¿qué es lo que significaba la palabra cultura? ¿Se acuerdan? Era cultivar y cuidar. Entonces, ¿qué es lo que cultivamos y qué es lo que cuidamos? El árbol de la vida. Y el árbol de la vida se llama Jesús. Nosotros necesitamos recuperar a Jesús en nuestra vida para volver al origen. Pasemos a la segunda lámina. La iglesia como contracultura. Ahora sí podemos entender esto. ¿Vieron? Ahí dice que la iglesia como contracultura para poder comprender, ¿qué cosa? La cultura cristiana. Ahora, entendiendo este principio espiritual, nosotros podemos comprender el panorama de lo que es la cultura cristiana. Debemos destacar que nuestras prácticas son prácticas de adoración. No son solo eventos, sino que son expresiones de fe, es un estilo de vida el que nosotros llevamos. Por eso a veces, cuando decimos voy a un recital cristiano, entre comillas, a veces estamos haciendo una expresión más, digamos, secular o humana, y no debería ser así, porque lo que nosotros hacemos no es ver un recital, sino en conjunto venimos a adorar a Dios juntamente con la banda como la que estuvo tocando recién. Entonces, nosotros adoramos a Dios en un mismo espíritu. ¿Se entiende? Como lo dice la palabra en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Por eso cuando hablamos de cultura cristiana, simplemente es una expresión para que la persona que no conoce de Dios pueda comprender de qué estamos hablando. Entonces decir, voy a hacer una expresión cultural. En realidad nosotros no hacemos una expresión cultural, lo que hacemos es adoración. Cuando alguien canta o danza, es una expresión de adoración. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia que nosotros debemos apropiar en nuestra vida, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Es por eso que nuestras prácticas de adoración no son costumbres religiosas ni culturales, sino una expresión de fe en la confianza absoluta que tenemos en nuestro Creador. ¿Entienden por qué debemos volver al origen? ¿Entienden por qué tenemos que volver a tener ese acto de adoración con Cristo? Esto, ¿qué hace? Desafía los valores del mundo actual, donde funcionan los principios del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces siempre en la sociedad vemos y dice, pero esto no es malo lo que están haciendo ellos, ¿no? Porque es parte del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto no es tan malo, pastor, lo que está haciendo. Sí, pero no adora a Dios. Si eso no adora a Dios, aunque sea bueno, para nosotros no está bien. ¿Se entiende lo que? Este principio espiritual es fundamental entenderlo. Es donde la iglesia refleja ¿a quién? El gobierno de Dios. Lo que nosotros tenemos que reflejar es el gobierno de Dios. Porque si Cristo vive en tu vida, ya no vivís vos, sino que Cristo vive en vos. Entonces, entendemos qué cosa, la libertad de Jesús que tenemos hoy por la gracia. Miren lo que dice 1 Corintios 10, del 23 al 24. Yo lo que extraigo son principios espirituales. Este es un tema donde no se puede abordar de manera de en 20 minutos, porque ya tenemos que terminar, pero trato de darle una ametralladora de información para que podamos despertar esta realidad espiritual. Dice, todo lo es lícito, pero no todo te conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? El del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entienden el principio espiritual? Entonces todo te es permitido, pero no todo te conviene.
Nadie busque su propio bien sino del otro. Esta enseñanza bíblica, ¿saben qué? Encaja perfectamente con el fundamento central de nuestra contracultura. Mientras que los valores del mundo y la cultura centrada en el árbol de conocimiento buscan el egoísmo y la autosuficiencia, el diseño de Dios a través de Cristo nos llama a renunciar a nuestros propios derechos y deseos egoístas para buscar el bienestar del prójimo y la verdadera edificación en su reino. Tercera lámina, nuestra naturaleza, el peligro de, miren esto, de politización. Esto es importante porque también es un principio que a veces utilizamos la palabra de manera inapropiada. Nuestra naturaleza y el peligro de la politización. ¿Saben por qué? Debemos tener el extremo cuidado. La iglesia no produce eventos culturales, sino actos de adoración genuinas. Eso es lo que hace la iglesia. ¿Qué es lo que hace? Actos de adoración genuina. Pero cuando hablamos con la gente de afuera, vamos a tener un evento cultural. ¿Por qué? Porque como habíamos leído al principio, ¿qué leíamos al principio? Las personas que no son espirituales no pueden entender nuestras expresiones porque se deben discernir como espiritualmente. Entonces, como ellos no están conectados, como decía hoy el pastor, decía que estábamos muertos. Yo cuando estaba muerto, no estaba vivo. Digamos, hay un montón de gente afuera que está viva, pero está muerta espiritualmente, ¿no? Entonces, debemos tener el extremo cuidado de esto, iglesia, porque no hacemos eventos culturales, sino que hacemos actos de adoración. Si permitimos que la sociedad secular interprete nuestra fe únicamente como una expresión cultural más, dentro del abanico social, caeríamos en el peligro de confundirnos de una manera entre la batalla cultural. ¿Vieron que se escucha esa palabra? La batalla cultural. Nosotros no libramos ninguna batalla cultural porque tenemos la verdad del reino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No hay batalla para nosotros. En el Antiguo Pacto nos deja una lección profunda con respecto a esto. Cuando el pueblo de Israel, donde ingresa a la tierra prometida y Dios le exige y marca una línea tajante frente a las costumbres de las naciones y le dice en Números 25, 2 y 3, miren lo que dice, habla de la civilización pagana, que tenía sus fiestas y expresiones artísticas, sus rituales arraigados en sus culturas, pero cuando Israel intentó fusionar su identidad con esas manifestaciones, confundió la santidad de Dios con las festividades del mundo. ¿Entienden? ¿Y cómo sucedió? Miren lo que dice Números 25 del 12:3. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Notan? Esto es muy peligroso. Tenemos que discernir espiritualmente cuando hacemos, porque tenemos varias expresiones culturales cristianas nosotros, pero en realidad esas expresiones culturales son actos de adoración. Ahora, al participar de esos cultos, Baal Peor, el resultado fue trágico, porque lo sagrado no puede negociarse ni rebajarse al nivel de la cultura caída. No se puede rebajar a la cultura caída. Ahora, cuarto punto, expresión de adoración. Voy a ir rápido porque nos quedan 2 puntitos más. Expresión de adoración. Miren, las expresiones de adoración que trascienden. Para finalizar, debemos reconocer que lo que el mundo califica de locura o de expresión cultural extraña, para nosotros es la manifestación viva del poder de Dios. ¿Entienden? Entonces, lo que nosotros hacemos es, pero esto está re loco. ¿Se dan cuenta? Para nosotros es la manifestación viva del poder de Dios. Nuestra adoración no busca agradar las tendencias de la época, sino mantener encendida, ¿qué cosa? La luz de un reino que no es de este mundo. ¿A través de qué? A través de un acto de adoración. Entonces, este es un principio espiritual. Porque si nosotros despertamos esta realidad espiritual, comprenderemos las profundidades del reino. Como cantores, muchos que cantan, o adoradores, podemos expresarnos a través de diversos géneros musicales, porque todo te es permitido. Podemos expresarnos para exaltar el nombre de Dios. Ahora bien, cada cosa en su lugar.
Una cosa es expresar la adoración fuera de la iglesia y otra cosa es expresarlo dentro de la iglesia. Es decir, que para poder evangelizar vos podés utilizar los recursos para poder ganar las almas para Cristo. Pero no se olviden que el que da convicción de pecado, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente utilizamos métodos culturales para poder comunicar el Evangelio. Pero no debemos olvidar que eso no va a ganar el corazón del perdido. Lo que va a ganar el corazón del perdido, ¿qué es? El Espíritu Santo que habita en vos. Porque dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es el único que transforma, Él es el único que cambia las vidas de las personas. Como también la danza, mediante ofrendas que expresan, ¿qué cosa? El amor de Dios. Entonces, ¿qué es una expresión cultural? La danza. Pero tiene que tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Entonces, preguntarse, ¿esto adora a Dios? ¿Esto es adorar a Dios? Porque si no adora a Dios, estamos en peligro. Si lo hacemos para nosotros mismos, desviamos realmente el sentido del por qué expresamos el acto de adoración. Lo vital es que cada expresión refleje ese corazón transformado, como hoy nos decía. El tener ese corazón transformado, buscando siempre ¿qué cosa? La gloria de Dios. Quinta lámina. Gracia y libertad, el nuevo pacto. Miren, quinta lámina. Gracia y libertad del nuevo pacto. Para concluir, recordemos que este tiempo de gracia bajo el nuevo pacto, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Todo. Tal como nos enseña 1 Corintios 10:31. Miren lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tiene que haber un sentido. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Miren, el viaje del corazón transformado, viviendo para la gloria de Dios, es una vida plena. Es un viaje de una transformación impresionante, donde realmente nosotros nos sumergimos en el acto de adoración. Por eso es importante entender este principio, iglesia. Y antes de ir al finalizar, la verdadera cultura cristiana es un estilo de vida y lleva la verdad de Jesús con vos, que es el árbol de la vida. ¿Me explico? Cuando vos llevás, ¿vieron lo que se perdieron en el origen? ¿Qué comieron? Del árbol del bien y del mal. Nosotros, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿qué tenemos? El árbol de la vida. El árbol de la vida está en nosotros. Entonces, cuando vos llevas tu vida, estás llevando la cultura de la vida de Cristo a la sociedad. ¿Por qué decimos cultura? Porque ¿qué significaba? Cultivar y cuidar. No está mal expresado. Porque estás llevando algo que vos estás cuidando, que es a Jesús, y estás cuidando la presencia de Jesús. Estás transportando eso. Y esa es una transformación interior que refleja hacia afuera la gloria de Dios. Es como una luz que se enciende en medio de una oscuridad. La cultura cristiana es una comunidad de corazones encendidos que deciden no imitar las sombras del mundo, sino brillar con la luz del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Esta cultura no busca aislarse del mundo, ni tampoco imponerse, sino ser una influencia serena y restauradora para volver al origen, para volver a los principios espirituales. Es importante volver a las raíces y comprender cada expresión cultural que nosotros hacemos. Tiene que ser pensada, porque hay que cultivar, y también tiene que ser discernida espiritualmente. Si no, simplemente estamos cantando. Si no, simplemente estamos haciendo una expresión del movimiento con el cuerpo. Pero tiene que ser algo que brinde adoración a Dios. Por eso a veces hay personas que no comprenden. Por eso entramos al otro punto, a la sexta lámina. ¿Vieron? La sexta lámina dice así. La cultura cristiana, ¿vieron que dice? La cultura cristiana, una vida para la gloria de Dios. Este es el cierre. La cultura cristiana nace de un corazón transformado. La iglesia no imita al mundo. ¿Refleja qué cosa? El reino de Dios. Toda expresión debe glorificar a Cristo. La libertad cristiana siempre busca edificar al prójimo. Por esto que compartimos hoy con mi esposa, por eso yo decía cómo superar a los oradores,
porque es una enseñanza. En el medio de todo el trajín de la manifestación de una palabra de poder, nosotros traemos esto que es una enseñanza. Es una enseñanza para poder entender principios espirituales, para poder nosotros fortalecer nuestra fe con claridad por dónde vamos caminando. Porque vieron que hoy socialmente hay muchas ideologías, inclusive en las universidades, en las escuelas, y como que a veces no tenemos palabras apropiadas para poder manejarnos dentro de ese ambiente. Porque la persona que está en el mundo no comprende nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque para ellos es locura, porque no las puede entender, porque se deben de discernir espiritualmente. Entonces eso a veces genera en personas que recién comienzan a caminar con Jesús frustración, porque sienten como un cierto grado de rechazo y de falta de comprensión, pero ustedes tienen que entender que la persona que no es iluminada está a oscuras. Y hay muchas personas que están vivas, pero están muertas espiritualmente. Gente profesional, gente que por ahí tiene estudio o no, pero están muertas. No importa, pero ustedes están vivos, porque al vivir la vida de Cristo en ustedes han resucitado juntamente con Jesús. ¿Se entiende? Entonces, lo que traemos es esto sobre la cultura cristiana, para también contarles algunos proyectos que tenemos con Impacto Juvenil. Henry debe estar por ahí, lo perdí, se escondió. Ahí está Henry. Una de las cosas que nosotros hacemos, nos sumamos con Henry a través de Impacto Juvenil, el Ministerio El Único, estamos trabajando, introduciendo la cultura cristiana en los barrios, en todos los barrios. Estamos haciendo eventos culturales y contamos con el apoyo del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, que nos ha brindado apoyo. Y le hemos contado esta idea, que nosotros lo que hacemos son, más que expresiones culturales, actos de adoración. Y gracias a Dios hay un equipo dentro del Instituto Cultural que son creyentes, un equipo de chicos cristianos que son creyentes y han apoyado este proyecto. Así que los invito a que se sumerjan en esto, porque la sociedad de afuera necesita pulir sus vidas, porque hay tanta basura cultural que está introduciéndose en sus mentes, como recién mi esposa le compartía. A veces nosotros le llamamos influencias demoníacas, digamos, a la naturaleza caída del ser humano, porque hoy muchas de las personas tienen su naturaleza caída y simplemente van detrás de pasiones o malos deseos que los separa completamente de Dios. Nosotros somos la luz para llevarle a los barrios digamos, un grupo de alabanza, de adoración, y la gente queda impactada, de diferentes estilos de música, diferentes tipos de género. Llevamos la danza a los barrios, afuera, sacamos la iglesia afuera, porque la palabra iglesia significa salir afuera. Es una forma de evangelismo, salir a las expresiones culturales que tiene la iglesia, que es muy rica, pintura, arte, fotografía. Los invito a que se sumerjan en eso. Muchos tienen expresiones artísticas, tienen temas de fotografía, dibujo, narraciones. Podemos, así como hacen cuentos, le llaman expresión cultural y cuentan cuentos, nosotros hemos hecho narraciones bíblicas y los niños así quedan en los barrios. Así que los invito a ser parte de este proyecto. Inclusive ahora, para finalizar, no sé si querés que lo comente lo de Mar del Plata, tenemos muy cerca, vamos a hacer Impacto Juvenil y el Ministerio El Único, vamos a hacer Mar del Plata Adora. Estén orando porque la semana que viene estamos cerrando para poder viajar. La semana que viene, si Dios quiere, ya tenemos un 90% para la gloria de la iglesia aprobado, y la idea es poder llevar el grupo Grace. Y bueno, el Señor tiene varias sorpresas, así que los invitamos a ser parte de esto. Toda la gloria para el Señor. Gracias por escucharnos, bendiciones para todos.